Parece que no hay nadie todavía. Ay. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo. Este sería el primer culto de la Iglesia AR de Argentina. Estoy junto a mi esposa Cristel, yo soy Alejandro Campolongo y hoy, bueno, vamos a compartirles una palabra acerca del mito, o sea, acerca de la doctrina versus el mito. Bueno, vamos a empezar a tener esta serie de vivos, cultos online, hasta que podamos tener un lugar, podamos reunirnos. Y bueno, también tiene que pasar el tema de la pandemia y la cuarentena que está afectando tanto a Argentina como a Chile. En Chile se ha liberado un poco el tema, tengo entendido que allá pueden reunirse, pero acá todavía no, acá no están habilitadas las iglesias para reunirse y bueno, tenemos que seguir reuniéndonos de esta forma. Así que bueno, voy a empezar a leer la palabra. ¿Querés decir algo? No. Bueno, la palabra está en 2 de Timoteo del 4, 2 de Timoteo 4 del 2 al 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, también voy a leer en 2 de Timoteo del 3 al 10, de 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en este versículo vemos la importancia de predicar la palabra, de predicar la sana doctrina, de no apartarnos de la verdad de Dios. La palabra de Dios es perfecta y es Dios mismo hablando a través de ella, y ese es un concepto que nosotros tenemos que tener en claro, que nosotros tenemos que tenerlo como una convicción. Mucha gente puede pensar que la palabra de Dios tiene fallas o que tiene contradicciones. Lo que yo he entendido es que no son contradicciones, sino que son cosas que nosotros no entendemos y que en el tiempo que nosotros vayamos creciendo vamos a ir entendiendo más acerca de su palabra. Claro. Nosotros como cristianos tenemos nuestra doctrina basada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue siendo la misma hoy y cuando fue escrita, porque Dios es eterno y Dios traspasa el tiempo. Entonces Él sabe que lo que es verdad hoy lo va a seguir siendo mañana. No es como en el mundo, en las culturas, que una cosa puede ser buena hoy y ser mala mañana.
la palabra de Dios y los mandatos de Dios siguen siendo los mismos. No van a cambiar las cosas. Entonces, también dice que tenemos que redarguir y reprender. Acá redarguir significa... ¿qué es lo que significa? Redarguir es como hacer que las personas entiendan el error en el que están. Claro. Mostrarles el error para que después de mostrarles el error sean reprendidos, en el fondo redireccionados al camino correcto. Claro. Tenemos que aconsejar, tenemos que animar con la palabra y siempre desde el amor, ¿no? A veces es difícil tener una discusión cuando alguien cree que está bien en su parecer, y muchas veces entre los mismos cristianos, ¿no? Justamente de esto aborda lo que está hablando Pablo, porque en ese tiempo habían muchas doctrinas que se comenzaban a meter dentro de la iglesia, que en el fondo eran verdades bíblicas mezcladas con verdades humanas, y es lo mismo que está pasando en este tiempo. Muchas corrientes que no tienen que ver con el cristianismo están entrando en la iglesia y están distorsionando la verdad, porque en el fondo mezclan un poquito de mentiras que no son de la palabra con la palabra, y el que no sabe y el que no está buscando y tratando de descubrir siempre la verdad en la palabra, cuando la escucha, la acepta como verdad, cree como si realmente fuese la palabra de Dios, y la verdad es que está haciendo algo que viene contaminado con una idea o filosofía que está fuera de la Biblia. Claro. Y es importante que nosotros tengamos una relación con la palabra de Dios, que tengamos una relación con Dios a través de su palabra, que nosotros busquemos en su palabra ser transformados, ser cambiados, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Para que su palabra penetre en nosotros y trascienda a través de nuestros pensamientos, que sea cambiando nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas, porque cuando nosotros buscamos en la palabra el ser transformados, el ser cambiados, cuando lo buscamos con esa actitud, el Espíritu Santo es el que nos va a dar el verdadero mensaje que tiene su palabra. Claro, porque sí. muchas veces mucha gente distorsiona la palabra y agarran lo que a ellos les conviene según sus deseos, según Lo que les gusta. según lo que ellos quieren escuchar, como leímos ahí. Como si fuese un menú, como que yo elijo, Claro. voy tomando lo que me gusta, y lo que no me gusta no lo considero. Claro, mucha gente usa la palabra según su forma de pensar y no se amolda su forma de pensar a la palabra, sino que ponen ciertos límites y cierta forma. Entonces van encasillando la palabra según lo que ellos piensan, y así es como vemos corrientes que se van desviando. Claro, por ejemplo, una corriente que está muy como de moda, que es verdad, que en el fondo es doctrina bíblica, que es que Dios es amor, pero el amor que el Señor nos da trae una corrección de por medio y trae una transformación a la vida de quien acepta a Cristo. Pero estas corrientes que a simple vista parecen cristianas, te dicen que no importa la vida que lleves, que en un punto es verdad. Cuando tú vienes al Señor no importa,
pero después tiene que haber una transformación, un cambio de vida, tiene que venir todo eso que viene con el encuentro con el Señor. Pero si nosotros seguimos perseverando en las cosas que están contra la palabra, entonces nuestro encuentro con Dios en realidad no ha sido genuino. En realidad nosotros no estamos, justamente como decías tú, moldeando nuestra vida a lo que el Señor indica en su palabra, sino que estamos tomando a Dios como una especie de amuleto que lo saco cuando quiero, lo guardo cuando quiero, pero no estoy moldeando mi vida a lo que Dios quiere que yo viva en realidad, que es la palabra, pero la palabra en un completo orden, no así como con pinzas agarrando lo que yo quiero. Claro, y es así como empiezan con una cosa y después ya hay cierta soltura, ¿no? Como para ir distorsionando otras verdades bíblicas, ¿no? Entonces después ya no hay una regla, sino que cualquier mandato puede ser doblado según sus propios deseos y este tipo de gente que se aparta busca gente que también se ha apartado igual que ellos y se han hecho maestros en base a sus propias concupiscencias, dice la palabra. Concupiscencia. Claro. Y porque dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el fondo estos maestros, esta gente que se levanta, está enseñando la palabra a través de lo que ellos quieren decir a la gente, a través de la verdad que ellos ponen por delante de la palabra y trastornan la verdad. Y claro, y con esto amontonan mucha gente y se amontonan maestros y se arman corrientes y cosas, pero que van contra la palabra. Hay un versículo que, mira, es en Gálatas 1:8, sí, que justamente dice ahí, Pablo mismo está diciendo que, lo voy a parafrasear pero no lo recuerdo exactamente, pero dice que si aparece un ángel del cielo o incluso él mismo les predica en otro momento un evangelio distinto al que ya les había predicado, que esa persona sea anatema, que eso está mal, que eso está maldecido, no es lo que ya está escrito previamente. O sea, eso nos indica que todos nosotros podemos desviarnos, podemos estar caminando en la verdad y a veces con pequeños detalles, con cosas que decimos no es para tanto, no es tan terrible, sí, pero y así poco a poco vamos desviando nuestro camino y en el fondo después podemos terminar en una condición muy equivocada por no ser cuidadosos, en que hay que ser cuidadosos en lo que escuchamos y en lo que pensamos también, porque a veces escuchamos a alguien que predica y puede haber pequeñas cosas que estén distorsionadas fuera de la palabra. Por eso es tan importante que las personas que se congregan en las iglesias tengan su propia vida de intimidad con Dios, su propia vida de oración, su propia vida de lectura, porque si solamente nos guiamos por lo que escuchamos, nosotros en este momento podríamos estar hablando algo que no es verdad. Y el que está escuchando del otro lado dice, bueno, lo están diciendo ellos, tal vez es verdad, sí, y lo creo. Y lo creo sin decir, ¿será? ¿Esto es bíblico? Y a veces, poco a poco, uno va teniendo más sensibilidad a medida que va escuchando y va leyendo la palabra y va diciendo, sí, suena bien, pero no es tan bíblico, eso no está del todo bien, no es de acuerdo a la palabra. Claro, hay mucha gente que puede decir, yo no entiendo la palabra y todo, pero hay cosas que la palabra dice que son claras y los versículos hay cosas que explica que son claras, que son superficialmente entendibles a simple vista. A una simple leída vos cuando lees los mandamientos que dice no robarás, no hay que tener un gran conocimiento de la palabra para entender que no tengo que robar. Entonces mucha gente dice, es que no entiende la palabra. Lo que uno tiene que hacer es poner en práctica lo que uno ya sabe de la palabra y lo que uno entiende
y la demás revelación de los demás versículos que uno no entiende van a ir llegando de parte del Espíritu Santo. Uno va a tener un crecimiento en el que va a ir entendiendo aquellos versículos que uno no entiende, que uno los lee y parece y digo, ¿qué saco con esto? Que no entiendo, la verdad que... ¿Cómo lo aplico de ¿Cómo repente? lo aplico? Sí. ¿De qué me sirve para mi vida? No, pero es que cada versículo y cada capítulo, cada fragmento de la palabra tiene un uso, tiene una aplicación en la vida de uno que cuando llegue el momento, si estamos meditando en ella de día y de noche, llegará el momento en el que va a ser aplicable y va a ser practicable en nuestra vida. Claro que sí. Después dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está, donde era lo que estábamos diciendo antes, que muchas veces, a veces personas, ministerios, nosotros como cristianos partimos bien, vamos bien por la senda correcta de lo que es el evangelio sano, la doctrina pura, y empezamos a meterle como agregarle o a sacarle cosas fundamentales, porque es verdad, hay cosas entre las iglesias y entre nosotros como cristianos que pueden variar. Por ejemplo, si una iglesia pone las cortinas de un color y otra de otro color, eso no es doctrina, eso no nos hace un daño. Pero si cambiamos, por ejemplo, que por ejemplo, no, el Señor Jesucristo no va a venir, por ejemplo, eso es una doctrina pura, no podemos cambiar eso es inalterable. Claro. Que Jesucristo vino, murió, resucitó, la Santa Cena, hay cosas que son base del cristianismo, del evangelio, y que no pueden ser modificados. No podemos decir, sí, el infierno existe, más o menos, no es tan verdad, no es así, el cielo es una metáfora. Claro, una metáfora, no. Claro. La palabra no dice que el infierno es una metáfora, por ejemplo. La palabra dice que el cielo y el infierno son realidad, y una realidad del área espiritual. Entonces esas cosas no las podemos dejar de lado, ni permitir que nadie nos diga ni nos contradiga cosas que tenemos que tener seguridad absoluta que están escritas en la palabra, porque así poco a poco nos vamos desviando. Cuando comenzamos, ese es otro tema, cuando comenzamos a ser permisivos en lo que escuchamos y decimos, bueno, no es tan terrible, es como que el criterio se va ampliando, y cuando ampliamos nuestro criterio también estamos ampliando la posibilidad de comenzar a caminar en ese error que aparentemente uno al principio dice, uy, sí, está bien equivocado, pero después uno empieza a simpatizar poco a poco con algunas cosas que escucha y finalmente se puede ver arrastrado por eso. Uno ve muchos ejemplos. Claro, y también dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos llegando al tiempo en el que la sana doctrina, la verdad de Dios, mucha gente, muchos cristianos no les importa, ¿no? O no les no sufren por la verdad de Dios, por lo que a Dios le importa. Además se acomodan, es más fácil acomodarse que defenderla. Claro, no la sufren, sino que les da lo mismo. Entonces es importante que nosotros comamos de la palabra todos los días, de día y de noche, con la intención de ser cambiados y ser transformados según lo que leemos de la palabra, porque así el Espíritu Santo va a darnos el mensaje correcto acerca de la palabra, y que prediquemos la palabra, porque así el Espíritu Santo es como nos va a dar más de su palabra y nos va a dar se va a producir un fluir de la palabra de Dios en nosotros, y no vamos a estar siendo depósitos de conocimiento, depósitos de la palabra de Dios, sino que vamos a estar siendo un río que fluye y que está
cumpliendo con su propósito de la palabra, que es que nos transforma a nosotros y a los demás, y que bendiga a todo aquel que la escuche, que ilumine no solo a nosotros, sino a todos los que la escuchen. Y es importante que nosotros prediquemos, bueno, ahí dice, predica dentro y fuera de tiempo. Claro. Porque no es que hay ciertos momentos, no, sino que nosotros podemos estar hablando con una persona que no conocemos y no necesariamente para predicar tenemos que sacar un púlpito y empezar a decir porque Dios esto, Dios lo otro, no, sino que no estoy diciendo que eso esté mal, sino que con el conocimiento que tenemos de la palabra y con la transformación de la palabra en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, podemos iluminar a otros, podemos alentar a otros, y ese es el resultado de vivir la palabra, de creer la palabra, de llenarnos de la palabra, y así es como bendecimos a otros, claro, como alentamos a otros. Por ejemplo, acá dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Claro, Pablo acá está preocupado porque, claro, después, si uno sigue leyendo, Pablo después se va despidiendo. En el fondo, Pablo estaba advirtiendo a Timoteo que se guardara de todas estas corrientes que de repente se estaban mostrando, porque llegaba el tiempo en donde Pablo no iba a poder estar diciéndole, mira, ten cuidado, no iba a poder advertirle. Entonces le estaba dejando una advertencia para que él estuviera, como se dice, atento y que soportara la aflicción, porque la verdad es que tener ¿cómo se puede decir? Como tener las ganas de estar siempre ahí mostrando la verdad, claro. Hay que tener paciencia, porque si uno dice una verdad, se te tiran 10, y a veces hasta entre los mismos cristianos de repente alguien dice algo que es verdad y se enoja la gente, y hay aflicción por predicar la palabra como es, porque la gente no quiere, porque acá dice que va a llegar un tiempo, que seguramente estamos también en medio de un tiempo donde dice la Biblia que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Por ende, cuando uno habla la verdad, la gente como que se enoja, se vuelve loco y no quieren escucharlo, quieren escuchar a gente que les diga lo que ellos quieren oír nomás. Claro, y estamos llegando a un tiempo en el que eso se está haciendo cada vez más grande, que lo malo se está transformando en bueno y lo bueno, la sana doctrina, las verdades de Dios están siendo mal vistas. Entonces estamos llegando a un tiempo en el que nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que sufrir la sana doctrina, sufrir el hecho de que otros se aparten y de que estén enseñando en nombre de Dios algo que no es verdad, que estén hablando por Dios algo que Él nunca dijo, porque al diablo le gusta extremizar. Si no te hace el evangelio liviano, te lo hace muy pesado, y entonces es ahí cuando nos damos cuenta que a veces vemos que por el lado religioso te ponen el evangelio tan pesado que no lo podés llevar, ¿no? Como los fariseos. No, claro. En el tiempo de Jesús, que los fariseos lo que hacían era poner cargas en la gente que eran difíciles o prácticamente imposibles de llevar, y que de hecho el Señor en un momento les dice, ustedes le ponen a la gente cargas que ni siquiera ustedes mismos son capaces de llevar. Y muchas veces la religión hace eso, carga a la gente, los trata de involucrar como en una especie de perfeccionismo religioso, del cual ninguno de nosotros
gozamos porque la gracia del Señor nos ayuda. Todos tenemos nuestros detalles, todos de qué arrepentirnos tenemos también, pero por otro lado también está lo que decías tú, el otro extremo religioso, El liviano. que liviano, que nada es nada, ¿viste? Que todo te es permitido. Total, Dios te ama así. Y es cierto que Dios nos ama como somos, pero Dios también quiere transformarnos. Dios quiere que su vida esté dentro de nosotros y nos transforme. Porque Él quiere hacernos bien. Él quiere vernos bien. Él nos ama aunque nosotros estemos alejados, aunque nosotros podamos estar en pecado. Eso es una realidad. Él, como Padre nuestro, no va a dejar de amarnos. El amor pero es Él quiere incondicional. que nosotros estemos bien. Él quiere que nosotros estemos en su luz. Queremos que seamos luz para otros. Y quiere vernos en nuestra mejor versión. No sin identidad, no haciendo algo para lo cual Él no nos creó ni nos llamó. Él tiene todas sus creaciones con un propósito y cada ser humano también tiene un propósito específico. Entonces es importante que nosotros busquemos la palabra y lo busquemos a Él y el Espíritu Santo va a venir y nos va a dar el mensaje correcto. Claro que sí. Por eso es importante y queremos recalcar el hecho de la doctrina, de tener una sana doctrina y que busquemos esa doctrina en la palabra, que de cierta forma no nos confiemos en lo que escuchamos, sino que vayamos a la Biblia, que verifiquemos, que estemos constantemente viendo lo que me predicaron es de la palabra, tiene algo que no es de la Biblia. Tiene una mezcla, tiene alguna filosofía que no es cristiana, tiene alguna cosa que viene desde otro lado. Es importante ver eso porque con eso nos resguardamos. Porque, como dije anteriormente, Pablo mismo decía, hay un versículo de Pablo que no me recuerdo ahora que dice, cuídate de ti mismo, le dice a Timoteo. Cuídate de ti mismo porque el corazón, dice la palabra, que es engañoso más que todas las cosas. Dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor. Y a veces nosotros decimos, no, a mí nunca me pasaría eso. Y resulta que esa confianza mal enfocada en nosotros mismos, en nuestras propias virtudes, puede ser el gatillante de caer en cosas que antes pensamos que no podríamos caer. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en nosotros o en un supuesto... una supuesta bondad que podamos tener nosotros, y no, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, sabiendo que somos débiles, que somos con una tendencia pecaminosa. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer día a día, cuidarnos de nosotros mismos y ser cuidadosos con lo que escuchamos también, porque este es un tiempo donde hay muchas doctrinas que no tienen raíz en la palabra y de repente uno la escucha. A mí me ha pasado que de repente escucho algo y digo, sí. Y después de un rato de pensar, digo, pero esto no. Y como se dice, de buena a primera, cuando yo lo escuché, lo encontré bueno. Claro, hay cosas que pueden sonar muy bien, sí, pero que y después que en realidad no están alineadas con la palabra. Entonces, claro. Cuando uno la empieza a escuchar, porque por eso la palabra uno puede escuchar una palabra y uno se queda ahí y de repente la escucha nomás y entra, pum, incluso esa semilla entra al corazón y comienza ahí. Y si uno no se pone a pensar, ¿será el Señor? ¿Qué tiene de la Biblia? ¿Qué no tiene? Si uno no empieza a hacer ese ejercicio, puede entrar a la mente de uno una doctrina errónea que no es bíblica o que es en parte bíblica y en parte una idea que se le ocurrió a alguien. Claro, y además la palabra siempre está el hecho de cuidarse uno mismo, de uno mismo. Porque claro. Dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Claro que sí. Entonces, no solamente de las corrientes que vienen y del exterior, sino también de nuestro propio corazón, sí. De nuestros propios deseos. Porque la palabra acá, en este versículo, habla de los propios deseos de la gente que se aparta. Claro, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Claro. Entonces, el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz
y, y sígame. Y acá claramente no hay una crucifixión y tenemos que tener en claro que muchas veces seguir al Señor nos va a producir dolor porque claramente a este cuerpo le duele cuando nosotros le decimos que no a un mal deseo que tenemos porque es lo natural y porque estamos en este cuerpo, pero sepamos que eso es momentáneo nomás, porque el Espíritu Santo es eterno y el Espíritu Santo es el que nos da una verdadera plenitud y un verdadero bienestar, porque muchas veces el placer que nos puede dar un mal deseo, sea lo que fuere, ¿no? O la satisfacción que nos puede dar es muchas veces como un medicamento que te produce una anestesia y un bienestar momentáneo, pero que al final lo único que hace cuando nosotros no dejamos ciertos pecados, ciertos malos deseos, es que estamos haciendo un pozo y ese pozo está siendo cada vez más hondo dentro de nosotros. Entonces es importante que nosotros no nos apartemos de la palabra de Dios, de su mensaje, y de que el Espíritu Santo, de tener en cuenta que el Espíritu Santo, cuando nosotros buscamos la palabra y buscamos ser transformados por la palabra, Él nos va a dar, nos va a decir exactamente lo que quiere decir en lo que estamos leyendo. Claro que sí. Entonces es importante que dejemos en el estemos fondo alertas. Sí, y que dejemos atrás todo lo que sea mitos, como decía el nombre de la publicación, la doctrina versus los mitos, porque hay muchos mitos en el mundo cristiano, a veces muchas cosas. De hecho es muy parecido también a lo que pasaba en el tiempo del Señor Jesucristo, que había muchas cosas que eran ordenanzas de hombre y a veces invalidaban. El Señor les dijo, ustedes, estoy parafraseando, ponen en importancia o en preeminencia sus propios mandamientos y dejan fuera en realidad el mandamiento de Dios. Lo que realmente es importante, lo que realmente viene de la boca de Dios, ellos lo dejaban a un lado y ponían como importante sus propios mandatos. Entonces muchas veces ahora en este tiempo también pasa eso. La gente se acomoda, piensa esto sí, esto no, como que va seleccionando lo que le parece de la Biblia y arma como un menú de lo que más le gusta y lo agarra. Y eso es lo que está mal, porque la palabra, para que sea eficaz en nuestra vida, tiene que ser completa. No podemos pretender que nuestra vida espiritual crezca realmente si nuestra doctrina es una doctrina que está mezclada con cosas que no son de la palabra, porque va a ser infructuoso. Simplemente la palabra pura y la palabra, la doctrina sana es lo que va a hacer que nuestra vida espiritual aumente, crezca. Pero si no, nos vamos a estancar o nos vamos a detener y en el peor de los casos nos vamos a extraviar, como dice acá, que estos maestros se amontonaran maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos en el fondo fueron alejándose poco a poco de la verdad de la palabra y al final en vez de predicar la palabra terminan enseñando mitos, fábulas, claro, cosas que no son cosas que reales, están en su corazón y que no están y cosas que no son reales, que son mentiras en el fondo. Claro. Entonces y Pablo también le remarca a Timoteo que a él mismo que cumpla los mandatos de su ministerio, que evangelice con la palabra de Dios y que sufra que sufra el hecho del evangelio, porque Pablo sabía que es muy fácil que de a poco algunos maestros vayan apartándose y vayan enseñando
otras cosas porque, claro, tuvieron liviandad en una cosa y de a poco van teniendo liviandad en otras. Entonces, es como el criterio. ¿Viste? Cuando uno tiene un criterio o una forma de pensar y de a poco lo va como... Es como un elástico también. ¿Viste? Cuando lo vas estirando, 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 después ya no vuelve a ser igual. sí. Y cuando nosotros comenzamos a agarrar la palabra y la vamos como organizando de alguna manera o ordenando de una forma que a nosotros nos parece buena y no aplicamos la palabra como tiene que ser con la forma correcta, lo único que hacemos es deformar. En el fondo deformamos nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestra conducta se deforma, porque al final no estamos caminando en la verdad de la palabra, estamos caminando detrás de justamente estos mitos, estas cosas que uno inventa, porque son inventos en el fondo, y muchas veces agarran un poco de verdad con un poco de mentira, la mezclan, y a veces suena como la verdad, pero no es la verdad, es una mentira. Claro, y habla de cómo se termina volviendo crónico esto, ¿no? Porque empiezan con una cosa y después termina siendo que ya directamente no hablan de la verdad de Dios, sino que hablan fábulas y hablan mitos. Se apartan de la verdad, dice acá. Se apartan Completamente. Claro, dice, y apartarán de la verdad el oído. O sea, ya no escuchan después. Es como que se van alejando tanto que ya la verdad no alcanza a llegar a su oído porque se alejaron demasiado de la doctrina, demasiado de Dios y ya están caminando en perdición. Es que es por las decisiones que fueron tomando. Es como que tenemos dos caminos y al final eligiendo por uno o por el otro te vas abriendo más por el camino que decidiste, te vas alejando más del punto inicial, te vas alejando más del otro camino. Te vas perdiendo en el fondo. Entonces, claro, porque al principio cuando estás en una decisión, en el punto de partida, los caminos están juntos, ¿no? Pero después se van abriendo y cada vez están más lejos hasta que llega un punto en el que ya están directamente en otro lugar, no están en donde comenzaron, donde había una forma en el que se podía decidir, en el que claro, claro, ya no tienen poder de decisión porque ya avanzaron. Y claro, a veces el camino ha avanzado bastante largo. Y ya si uno avanzó bastante en algo, el tener que volver es un camino también difícil. Es difícil tener que volver desde un lugar que uno ya ha avanzado mucho y ha tomado malas decisiones y se ha ido apartando de la palabra. Sí. Bueno, ¿vamos a orar? Sí. Vamos a orar para terminar este culto online. Ha sido el primero de la Iglesia AR de Argentina y bueno, esperemos que sea de bendición para todos ustedes. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu nombre en este día pidiéndote que bendigas a cada uno de los que estén escuchando esta transmisión y que hayan sido bendecidos y tocados por tu palabra, Espíritu Santo, para que esta palabra haya sido luz para todos ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pido para que cada uno pueda tener tu mensaje, tu palabra, según lo que tú quieras decirles. En el nombre de Jesús te doy gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, pero que Mateito sí, un imprevisto técnico. Él se quiere arrancar después de un rato, claro. Entonces hay que traerlo. Sí. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, que Dios les haya hablado. Y ahí está Mateo, también espera que les haya gustado. Sí, que sea de bendición, que haya podido entrar la palabra. Es una palabra bastante a lo mejor sencilla,
pero es bastante importante poder reflexionar en que siempre tenemos que estar con cuidado viendo lo que escuchamos, alerta, de lo que escuchamos, de lo que creemos, porque a veces sin querer podemos estar haciendo que se infiltren en nuestra mente pensamientos que están contra la sana doctrina, y a veces no es algo intencional, a veces el enemigo también en nosotros puede enviar ideas que están contra la palabra. Por eso es importante mantenernos leyendo la Biblia, viendo que estemos caminando por la senda correcta, recta, porque la palabra dice que el camino que nos lleva a la salvación es un camino estrecho. Eso quiere decir que es incómodo, que nos va a incomodar, que hay cosas que no nos van a gustar, hablando de forma carnal, hablando de que este cuerpo y a nuestra idea nos va a incomodar, pero que en el fondo, si queremos caminar el camino de la salvación, tenemos que obedecer a lo que la palabra diga, aunque eso muchas veces sea doloroso para sea doloroso para nosotros como humanos. Sí. Así que nos despedimos, les damos muchas gracias a todos los que están conectados, que nos saludan, que nos apoyan. Gracias a todos por sus comentarios y bueno, por apoyarnos, por vernos. Así que gracias a todos ahí, los saludos, les pongo, me encantan los saludos. A mí también. ¿A ti te encantan los saludos, viste? sí. Nos gustan, le damos muchas gracias. Un besito, mira, la pastora te manda un besito, dice un besito para Mateo. ¿Viste? Ay, les damos gracias a todos. ¡Mua! ¡Mua! ¿Le mandaste a la pastora? Sí. Mándale un besito. ¡Mua! Que el Señor los bendiga mucho. Y bueno, les contamos que vamos a seguir haciendo transmisiones. Tenemos varias cositas ya preparadas, gracias al Señor. Para el martes tenemos la primera reunión de mujeres y de hombres, que va a ser a la mañana bien tempranito. La de mujeres va a ser a las 9, la de los hombres a las 10:30 de la mañana. El miércoles a la mañana también a las 10 de la mañana vamos a estar hablando ahí. Eso no es como un culto, sino más bien un programa como de conversación. Sí. Y bueno, y hasta ahí para no contarles todo. Sí. Pero vamos a tener eso esta semana, así que para que nos puedan ver cuando estemos haciendo las transmisiones y que sea de bendición lo que podamos compartir. Sí. Entonces nos despedimos ahora. Nos despedimos y bueno, sería hasta la próxima transmisión. Chao. Chao. Eso, chao.